trasladamos hasta el 9 de mayo de 1851 a la iglesia parroquial del Puente de Sabiñánigo, fecha elegida para la capitulación matrimonial de Úrbez, un noble serrablés de casa Batanero, y Clara, una mujer bajo-aragonesa de Valjunquera. Esta es la escena que pudieron contemplar en el Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo el pasado fin de semana, gracias al buen hacer de los expertos en indumentaria tradicional David Latas y Elena Guarch. El objetivo, mostrar la dote de Clara o cómo era una capitulación matrimonial del Bajo Aragón histórico y presentar el nuevo espacio de indumentaria en el Centro Pardo Sastrón de Valdealgorfa. No les hacemos esperar más con los detalles y vamos a saludar a David Latas, al que recordarán por magníficos trabajos como indumentaria tradicional en el Bajo Aragón y Matarraña, junto a Elena Guarch, o por ser el creador del primer diccionario de términos textiles en Aragón. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches. David, la dote de Clara, ¿qué nos contáis en esta recreación? Porque, bueno, estamos expectantes, ¿no?, por saberlo. Bueno, pues la verdad, en primer lugar, es que estamos muy contentos porque, bueno, no pensábamos llegar a tanto. Nosotros, la idea principal era simplemente subir desde el espacio de indumentaria a Valdealgorfa, subir un maniquí al Museo de Serrablo, dejarlo allí, y la verdad es que nos fuimos animando, se fue complicando la cosa, y bueno, y al final ha salido pues todo el tinglao que hemos montado este fin de semana. Un tinglao bueno, además, ¿eh? Si te parece, vamos a contar un poquito la historia, ¿no? Porque yo pues sí que he introducido un poco a qué época nos trasladamos y también un poco los personajes que intervienen, pero ¿cómo fue este desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo de la jornada? Pues la jornada se basó principalmente en explicar ropa, pero claro, había un antes. El antes era que la novia de Valjunquera, Clara, llegaba montada a caballo y se supone que a la entrada del pueblo, esto no lo vimos, pues vistieron el caballo con todos los aperos tradicionales que llevaba una novia el día de la boda. Uh-huh. Entonces queríamos representar ese momento para poder ver cómo llegaba una novia de un pueblo a otro, cómo se movían, porque realmente los aparejos que llevaban los animales eran diferentes. Entonces pusimos una cabezana muy decorada, con hasta flores, llevaba un compairón, esa manta de novias que solamente se utilizaban para esa ocasión, uh-huh, con una silla de novia tallada. Y entonces llegaba la novia en el caballo, junto con sus familias, la familia que lo acompañaba. En este caso, pues bueno, con la historia que montamos eran unos tíos y su hermana los que la acompañaban hasta Serrablo. Uh-huh. Entonces llegaba y estaba Úrbez en Casa Batanero, que es el actual museo, estaba con su madre, y luego habían venido los músicos del pueblo pues para recibirla. Una novia que venía al pueblo en un pueblo tan pequeñito, pues había que hacerle todos los honores. Entonces, esta fue la primera parte. Ajá. Bueno, además en esta primera parte, pues pudimos ver efectivamente, ¿no?, que de eso también se trata, el vestuario que llevaban, ¿no? No solo de las personas, sino también, como bien nos has comentado, este caballo que iba pues con la silla de novia de la zona, del siglo XIX, ¿no? Y con esta cabezana, el compairón. ¿Cómo iba la novia? Que también, pues evidentemente sabemos cómo iba el caballo, pero también queremos saber cómo iba la novia. Pues la novia iba guapísima, iba con ropa antigua. De hecho, toda la ropa que llevábamos eran piezas antiguas y originales de ese siglo XIX. Entonces, en este caso, la novia llevaba una saya de merino fina, muy finita, con decoraciones en seda. La verdad es que era llamativa por el colorido alegre de esas pintas de color fucsia. Uh-huh. Luego llevaba una chambra muy a la época, ajustada, de un merino un poquito más recio, porque como subía el Pirineo entendíamos que tenía que ir abrigada. Y luego encima, como para cubrir, llevaba un mantón que aquí en esta zona se llaman de soles o de palma, que es mezcla también de merino y seda, que además es un poco tornasolado, que depende cómo le da la luz del sol, pues cambia un poquito los tonos. Uh-huh. Luego llevaba los pendientes más tradicionales de aquí del Bajo Aragón, que son unos de mariposa, de 3 cuerpos, y nada, con su moño bien hecho, y luego, claro, todo lo que no se veía, que eran esa cantidad de refajos y enaguas que llevaban bajo la saya y que se vieron luego un poquito más adelante cuando explicábamos su ropa, pero ligeramente. Como debe ser, ¿no? Bueno, también David, nos has contado todo lo que llevaba, pero algo de esto era prestado, era tradicional, ¿no?, en estas bodas del siglo XIX en el Bajo Aragón. Pues en la mayoría de las bodas y de casi todos los acontecimientos importantes se prestaban ropa. No sé, en los entierros se me ocurre ahora que el que no tenía una capa y un sombrero, los hombres pues lo tenían que pedir, y lo pedían siempre a familiares, amigos, y en las bodas igual. En las bodas a veces se prestaba, incluso en las dotes se cogía el de las hermanas. Si una hermana se casaba primero y las demás estaban haciendo su dote, pues cogían ropa de las hermanas para presentarla, pues claro, porque había que venderse bien en la casa del novio. Uh-huh.
Y en este caso, bueno, teníamos la suerte que nuestra Clara era de buena casa, era de una casa pudiente, de Valjunquera, y bueno, en este caso era todo suyo. Bueno, ¿y cómo era su dote, no? Porque si era de buena casa ya nos podemos hacer un poco a la idea. Pues la verdad es que era una dote bastante completa. De hecho, cuando nosotros buceábamos en el archivo histórico en Alcañiz buscando una dote para representar, pues la mayoría realmente son mucho más discretas, mucho más sencillas. Esta la elegimos precisamente porque queríamos mostrar ropa y queríamos que fuera una buena casa, que fuera mucha ropa para poder explicar más cosas relativas a la indumentaria tradicional de esta zona. Claro. Había de todo, había desde una cama compuesta, que es la cama con el somier, con el colchón, con la almohada, a sillas también le daban, y luego pues toda la ropa que empleaba para la dote y la de su uso y llevar, que curiosamente se especifica y se separa la ropa nueva que preparan para el momento, para la ceremonia, y luego pues esa ropa que ella tiene, usaba, de hecho en muchos documentos aparece como traída o a medio uso o incluso llevada. Y luego la joyería. Llevaba también unos pendientes y un relicario que quisimos mostrar, uno de Santa Eurosia, por hacerle un guiño al Alto Aragón. A la zona, ¿no? Claro, al Serrablo también, que era, bueno, pues antes he comentado que era una boda típica del Bajo Aragón, pero no, era una boda serrablesa, ¿no? Celebrada a la manera serrablesa porque precisamente el novio era de allí, de Casa Batanera. Claro, jugábamos a las dos, porque sí que es cierto que se hacía en Serrablo, entonces el novio era ahí, todo estaba montado pues tal como era ahí, pero claro, la ropa era del Bajo Aragón. Uh-huh. Toda la ropa que llevaba la novia, no podíamos presentar las prendas de allá arriba, sino tenía que ser ropa del Bajo Aragón, ya que la chica venía de aquí. Uh-huh. ¿Y el novio cómo iba? Que además, bueno, nos han chivado que tuviste tú el honor de representarlo, ¿no? Yo era el novio, yo era Urbes y iba guapísimo. No, llevaba un lástico rojo, un lástico colorado que tanto aparece por las montañas, aunque también aparece por tierra baja. Encima un chaleco, con mis calzones de terciopelo bastante ajustados, unos calzoncillos debajo que apenas mostraba por un lado, y llevaba, como curiosidad, unas medias de estribo sin pie, y encima no llevaba pelucos. Y es que normalmente, pues por el Pirineo, todas las fotografías antiguas que vemos, los hombres llevan siempre los pies bien tapados, llevan unos calcetines que llamamos pelucos o peales, y luego las alpargatas. Sin embargo, en el Bajo Aragón, pues muchas fotos de las que vemos con los pies al aire. Vemos incluso, como las alpargatas tienen la puntera tan estrecha, uh-huh, vemos que el dedo pequeño se sale fuera y muchas veces hasta toca el suelo. Anda. Entonces, haciéndole un guiño a Clara, en la historia que contábamos, pues ahí explicamos que el novio había querido llevar ese tipo de medias para que ella, pues bueno, hacerle una especie de guiño a ella y que se sintiera como en casa. Eso está muy bien. Además, nos has mencionado las fotos, nos has mencionado el archivo histórico de Alcañiz. ¿A qué fuentes, aparte de estas, habéis recurrido, ¿no? Para, sobre todo, informaros de cómo podíais hacer esta boda de la manera más rigurosa posible, lo más parecido a la realidad. Pues, a ver, nos gusta sobre todo hacer trabajo de campo, ¿no? Junto con Elena Guarch, nos gusta ir por los pueblos, ver la ropa y hablar con los abuelos, con las personas más mayores, para que nos cuenten. Entonces, pues, entre la documentación antigua que se conserva y sobre todo lo que nos cuentan las personas más mayores, pues bueno, vamos desvelando cómo eran estas bodas y cómo era la presentación de las dotes. Uh-huh. Es una parte fundamental, el ir por los pueblos y ver la ropa y hablar con las personas in situ. Y desde luego que luego se nota, ¿no? A la hora de mostrar ese trabajo realizado, la calidad que tiene. Supongo que la acogida habrá sido muy buena. Ha sido buenísima. De hecho, no paran de escribirnos muchos amigos que fueron y otros que solamente han visto pues lo que hemos colgado por las redes, uh-huh, para darnos la enhorabuena, y vamos, nosotros con eso ya más que contentos. Claro que sí. Además, es una actividad muy interesante y sobre todo muy didáctica, ¿no? Como hemos dicho, y todo este revuelo tiene como principal objetivo promocionar la apertura del nuevo espacio de indumentaria en el Centro Pardo Sastrón de Valdealgorfa. ¿Qué podemos encontrar en su interior, David? ¿Qué nos habéis preparado, Elena y tú? Pues mira, en la segunda planta del espacio Pardo Sastrón hay toda la planta llena de maniquíes, hay diferentes escenas, hay varias escenas desde los niños hasta el luto, pasando por una vitrina con una pequeña muestra de joyería, sedas del siglo XVIII,
Y bueno, la verdad es que como es la primera muestra hemos querido hacer un poquito un barrido por la comarca, un barrido por toda esa indumentaria desde los siglos XVIII hasta principios del XX para dar pinceladas sobre cómo era nuestra indumentaria. Uh-huh. Entonces hay pequeñas muestras que desvelan muchísimo, porque además es para ver detalles que hay medio ocultos para que la gente pueda sorprenderse. Claro, además también hay varias vitrinas, ¿no?, dispuestas que nos presentan temas muy interesantes y quizá poco habituales, como pues los amuletos protectores, ¿no?, que se empleaban también en la vestimenta, el luto en la indumentaria o incluso indumentaria pues para los más pequeños. Sí, son los niños los que nos reciben, una pequeña muestra de indumentaria infantil, que cuando llegas te reciben un grupito de niños con diferentes trajes de aquí de la época. Y luego, pues como decías, pues el luto, que normalmente no se suele exponer en exposiciones de indumentaria porque pensamos que el negro es un poco aburrido, y sin embargo, si te fijas detenidamente, pues hablas de tejidos, hablas de sedas, de linos, de algodones, de brocados, de tantas cosas que ves que el negro también es muy rico. Uh-huh. Además, esto se ve muy bien en el primer catálogo que habéis editado, ¿no?, precisamente de la exposición temporal Indumentaria Tradicional Nuestro Pasado, y realmente es espectacular la diversidad de tejidos, la riqueza, la variedad de cada una de las prendas que se muestran. ¿Dónde se conseguía en aquella época esta amalgama de tejidos y de materiales? Pues había tiendas y había vendedores ambulantes. Uh-huh. De hecho, hemos tenido una gran suerte nosotros, porque hemos encontrado en Valdelgorfa, donde está el museo precisamente, todos los libros de cuentas de un vendedor de tejidos ambulante. Era un francés, Philippe Desplan, que allá por el siglo XVIII, a finales del XVIII y principios del XIX, llegó a Valdelgorfa, después de pasar por otros pueblos como Maella, por ejemplo, que había estado viviendo. Llegó ahí y desde ahí tenía la sede para vender tejidos a todos los pueblos de la comarca. Entonces tenemos la gran suerte de que tenemos documentados todos los tejidos y complementos, que también apuntaba él en sus libros, que había en esa zona en esa época. Uh-huh. Entonces, claro, teniendo esa fuente tan importante, y luego vas por las casas y te van enseñando esa ropa, pues claro, mucho trabajo ya estaba hecho. Había que encajar eso y ver cómo llamaban a esos tejidos, que es lo más difícil. Eso te iba a decir, que precisamente es lo más difícil. Pero bueno, lo bonito, ¿no?, de todo esto es que merece la pena, porque luego la gente lo aprecia, y sobre todo, pues bueno, la importancia, ¿no?, que está adquiriendo, que va a adquirir este espacio de indumentaria, porque la labor publicitaria no se ciñe solamente a este acto, ¿no?, que realizasteis, la dote de Clara, sino que también va a viajar por otras ciudades para presentarlo, ¿no? Por ejemplo, la próxima es Soria. Sí, la próxima es en Soria, es para el Puente de la Constitución, para diciembre, que también tenemos que ir al Museo del Traje de allí, de Soria, para presentar. En este caso, pues haremos alguna otra visita con otro personaje de aquí del Bajo Aragón, que viajará y se quedará seguramente allí en el museo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ir haciendo actividades, ya no solamente por promocionarlo, sino porque nosotros, que nos apasiona la indumentaria, nos gusta ver esta ropa antigua, estas piezas tradicionales de nuestra zona, cómo cobran vida de alguna manera en actos como estos, tan bonitos, tan llamativos, tan llenos de color, que es lo que nos hace pues seguir buscando ropa, seguir aprendiendo, al fin y al cabo. David, hemos dejado para el final pues la labor de comentar la segunda parte de este acto, ¿no?, con el grupo folclórico Santiago. Pues sí, acabó, después de presentar toda la dote que íbamos sacando de acá, pues apareció el grupo folclórico para rondar de nuevo, porque ya nos había rondado al llegar, para rondar a la novia. Entonces tenemos la suerte que, claro, Casa Batanero, el Museo de Sabiñánigo, es tan bonito por dentro como por fuera, y entonces cuando salió la novia junto con su tía y su hermana al balcón, estaban los novios en la parte, el novio y los músicos para rondar a esta moza. Le hicieron coplas además alusivas, que desde aquí tengo que dar las gracias a los músicos, porque se lo trabajaron muy bien. Hicieron letras pues personificadas para esta Clara, uh-huh, contando su historia, que ellos ya sabían quién era, cómo era y dónde la había conocido Urbez. Pues entonces, bueno, fue especialmente bonito por eso, porque hablaban de ella y de su vida. Entonces pudimos, gracias a ellos, realmente recrear una ronda tradicional del siglo XIX, uh-huh, finales. Pues David, ¿dónde podemos seguir todas vuestras aventuras, ¿no?, que tenéis ahí un espacio bastante bien creado?
Sí, pues en Facebook es donde más nos movemos, porque es donde más también nos piden información, todo el mundo está comentando las fotografías, los vídeos que subimos, de cualquier acto que hacemos sí que solemos hacer bastantes fotos para publicarlas, para que llegue a todos esos amigos que les gusta tantísimo la indumentaria y que están lejos. Entonces, bueno, siempre presentamos vídeos para que la gente, pues, que no ha podido acercarse, pues lo vea y no sufra tanto, porque en el tema de la indumentaria estamos un poquito locos y lo hacemos todo con mucha pasión. Eso es lo que hace falta. David Latas, experto en indumentaria aragonesa e impulsor junto a Elena Wark de este espacio de indumentaria en el Centro Pardo Sastrón de Valdealgorfa. Enhorabuena por este trabajo, que coseche muchísimo éxito allá por donde vaya y gracias por habernos atendido en el trayecto de hoy. Muchas gracias, Sara.